Añadir a Museo. Hola, buenas Nos, tardes. nos escuchamos bien, ¿verdad? Yo sí. Pues perfecto. Bueno, hola a todos los que os vais incorporando. Seguimos aquí con Festum Alonis edición 9 y este año en digital, online. Bueno, pues yo soy Carmina Bonmatí de Vilamuseu y tengo el gusto de presentar a José Antonio Bermejo en su nombre del siglo XXI, pero Marcus Decius Rubens en su nombre de Hispania Romana. Es miembro de la asociación, actual secretario, y bueno, dentro de la asociación recrea sobre todo como gladiador y legionario. Pero hoy nos va a hablar de otros temas diferentes. Nos va a hablar sobre los nombres romanos. Parece una cosa así muy tonta lo de los nombres, ¿no? Pero nos da muchísima información. Luego hablaremos también de algunas inscripciones que tenemos en Vilamuseu, pero nos da muchísima información no solo de la persona, sino también de la sociedad, ¿no? De cómo ven el mundo, de las clases sociales, etcétera. Bueno, nos lo va a contar mejor Rubens. Así es que nada, te dejo la palabra. Perfecto. Pues buenas tardes. Como ha dicho la compañera del Museo, pues llevaré unos 4 años y pico en Hispania Romana, sobre todo recreando militar en la Legión Nona y gladiatura y civil cuando hace falta. Pero bueno, efectivamente hay un tema de la recreación del que seguro que cualquier persona que ha acudido a uno de nuestros eventos pues lo ha escuchado, pero no es una parte tangible, no es una parte que se pueda ver y es el nombre romano. O sea, como sabéis, en la recreación de época romana los recreadores solemos usar nombres romanos. Claro, esto tiene una explicación muy sencilla y a la vez tiene otra que es la que vamos a ver a lo largo de toda esta charla. La explicación muy sencilla es que cuando tú estás en una formación, en un atestudo, pues queda muy mal eso de decirle, tú como centuriona, a uno de tus compañeros, Paco, sujeta bien el escudo, que por ahí te entran hasta Aníbal con los elefantes. Entonces, pues es una forma de, como decía mi compañero Escatur esta mañana, de entrar de lleno en las votaciones. Otra parte más. Pero aparte de eso, el nombre romano no se suele explicar. Yo no conozco a nadie que lo haya explicado en recreación, pero es importantísimo y no solo en época romana, sino yo diría que en todos los periodos históricos. De hecho, ahora mismo, si nos fijamos en nuestra estructura de nuestro nombre actual, podemos sacar mucha información. Es como tener un poquito de poder hacia esa persona, porque cuando tú te fijas en la estructura del nombre actual de una persona, en España, por ejemplo, aunque ahora se puede cambiar el orden de los apellidos, tenemos nombre, apellido del padre y apellido de la madre. Eso ya nos está dando información sobre esa persona. Nos está diciendo el padre tiene este apellido y podemos rastrear ese apellido. La madre tiene este apellido. Pero es que también podemos rastrear la nacionalidad, porque si nos vamos, por ejemplo, a Portugal, cambia el orden. Es primero el nombre de la madre y luego el del padre, con lo cual tenemos ahí una fórmula para establecer la identidad de esa persona. Si nos vamos al mundo anglosajón, hay muchas veces que la mujer adopta los apellidos del hombre, y eso pasa ahora. Pero es que en época romana el nombre romano es todavía mucho más estructurado y nos aporta, conocer el nombre de una persona nos aporta mucha información, sobre todo a la hora de investigar, sobre esa persona, sobre su familia, incluso sobre toda su comunidad. O sea, tenemos un montón de inscripciones, por ejemplo, en Alón, en Villajoyosa, que nos dan información. O sea, conociendo los nombres de los habitantes de aquella época, podemos reconstruir muchas partes de la sociedad de Villajoyosa en el siglo I, por ejemplo. Entonces, pues lo que vamos a ver aquí es la estructura de los diferentes tipos de nombres de época romana que establecen los romanos. Vamos a ver, sobre todo vamos a ver en lo que se refiere al nombre romano, a los ciudadanos romanos, pero también vamos a detenernos un poquito más rápido en los ciudadanos que tienen derecho latino, en los peregrinos, que son los que soportan la carga tributaria más fuerte del Estado romano. Vamos a ver también el nombre de un esclavo, porque no tiene nada que ver el de un esclavo con el de un ciudadano libre, con el de un ciudadano romano. Vamos a ver qué ocurre con la mujer, si comparte la misma estructura que el hombre, aunque sean ciudadanos ambos. Y luego, por último, nos vamos a detener un poquito más en el tema de los libertos.
y vamos a acabar con una inscripción que los compañeros de Vilamoso conocen muy bien porque la tienen ahí, que es la del Maquelum de Villajoyosa, que espero que nos podamos hablar un poquito más aparte de lo que yo comento. Entonces, pues bueno, pues aunque sea solo para dar un vistazo, voy a ir alternando con la cámara trasera para ver un poquito, aunque sea solo para leer el nombre. Hay que decir que, al igual que Hispania Romana tiene socios repartidos por todo el territorio peninsular, todos los personajes que traigo a continuación son personas reales que vivieron en algún momento del periodo romano en el territorio peninsular. Entonces vamos a hacer un repaso también geográfico y vamos a ver algunos condicionantes geográficos. Y entrando ya en materia, el nombre romano, nosotros por lo general sabemos que consta del trianómina, de los tres nombres, del praenomen, nomen y cognomen. Sin embargo, si yo os enseño este personaje, Quinto Mumio tiene más de tres en su estructura de nombre. Podemos leer Quinto Mumio, Lucifilio y Valeria Galo. Este es el nombre oficial de un romano, es el que aparecería por ejemplo, en una inscripción donde quiere hacer constar todas las partes de su nombre. Vamos a irlo desgranando, pero aquí tenemos el trianómina, tenemos la filiación y tenemos la tribu, que es muy importante. Este personaje, por ejemplo, nos viene de Torreparedones, del yacimiento de Torreparedones en Córdoba. Y aquí, cada una de las partes de su nombre, de cada una de ellas podemos hacer un montón de información y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí lo desganamos un poquito. El trianómina. El trianómina, en este nombre sería Quinto Mumio Galo. ¿Cuál es la parte más importante de Quinto Mumio Galo? Es el nomen, la parte del medio. En este caso sería mumio. Mumio es el nomen y alude a la gens entendida como, bueno, no es solo la familia, es, digamos, el clan familiar. Es una especie de reminiscencia bueno, pues de todo el mundo antiguo, de los clanes familiares, que se lleva a la estructura jurídica romana. Y entonces, pues por ejemplo, en este caso de mumio, ¿qué podemos sacar de esta palabra, de mumio? Pues mumio, por ejemplo, sabemos que la gens mumia es una gens de origen plebeyo, que bueno, empieza a cobrar su importancia a lo largo del siglo III, de la Segunda Guerra Púnica, que me he ido, de la Segunda Guerra Púnica, y ahí tenemos algún personaje importante. Y un poquito después tenemos a Lucio Marcus Acaius, que es nada menos que el que destruye Corinto y el que derrota a la Liga Aquea. Es un personaje importante dentro de esta gens. Entonces, bueno, pues a través del nomen ya tenemos un montón de información acerca de su familia. Bueno, la segunda parte sería ya el praenomen. El praenomen es, en este caso sería quinto. Praenomen viene relacionado con el anterior, con el nomen. O sea, cada gens tenía entre 4 y 5 praenomen preferidos. En este caso, los mumio suelen utilizar Lucius, Quintus, Spurius o Marcus. ¿Qué es este praenomen? Un poquito. ¿Qué es este praenomen? El praenomen es, digamos, por así decirlo, el nombre familiar. O sea, dentro de la gens mumia, dabas a tus hijos esta serie de nombres. Bueno, eran los más preferidos y el nombre que se usaba más bien en la intimidad. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la calle? ¿Cómo se conoce a Quinto Mumio en la calle? Bueno, pues tenemos aquí el cognomen, que en este caso es Galo. Galo aquí, bueno, pues parece aludir a un topónimo, a la Galia, aunque también se puede traducir como Gallo. Y bueno, el cognomen, pues sí es cierto que solemos decir que es como un apodo. Bueno, pueden ser desde topónimos, desde características físicas de ese personaje o de algún miembro pasado de su familia, porque por ejemplo Julio César no es el primer César que hay, o sea, hay
su padre también era César, creo que varios antepasados suyos eran César. Entonces no tiene por qué ser exclusivamente suyo, pero sí son, pues eso, nombres de lugares, nombres de características físicas, características mentales. Por ejemplo, si nos vamos a nuestra asociación, tenemos varios miembros, varios socios que aluden a su origen. Tenemos un compañero que, que elige como cognomen Carpetanus, porque su origen es de la Carpetania. Él vive en Toledo y de la Carpetania. En mi caso, por ejemplo, Rubens es un apelativo físico. Porque es una característica física que viene a significar ponerse rojo. En este caso, pues bueno, pues yo lo escogí porque aunque soy de barba morena, pues con el sol se me pone un poquito más pelirroja. Yo, pues, bueno, pues ahí está. Siguiente parte, bueno, luego tendríamos la filiación. Si volvemos a nuestro protagonista, a Quinto Mumio, bueno, la filiación es una constante a lo largo de toda la historia. Yo diría que prácticamente todos los pueblos de la historia han usado la filiación para marcar su nombre. De hecho, si nos vamos al mundo árabe, tenemos Ibn, que significa hijo de. Si nos vamos a los escoceses, tenemos Mat. Y si nos vamos a los pueblos hoy en día, tenemos a Pedro, que es el hijo de la Paquita. O sea, todavía se dice en los pueblos. En el mundo romano ocurre esto, o sea, se marca de quién eres padre. En este caso, nuestro protagonista es Quinto Mumio, hijo de Lucio. Como vemos, se repite lo que hemos dicho, el padre tiene un praenomen también alusivo a la gens Mumia. Sabemos que su padre se llamaría Mumio también como nomen y tendría el praenomen de Lucio. Sería Lucio Mumio y no sabemos su cognomen. Pero bueno, la filiación además es una constante en el mundo romano. Veremos que se rompe en dos casos, la alusión al padre. Ahora lo veremos. Por último, la parte más importante, ahora pasamos aquí, pero la parte más importante es la tribu. En este caso tenemos tribu Galeria. Nuestro protagonista, en su nombre, en la estructura de su nombre, indica la tribu. ¿La tribu qué es la tribu? Bueno, no nos vamos a extender mucho, pero la tribu, en principio, son circunscripciones territoriales de la ciudad de Roma y su entorno, que al engrandecerse el territorio de Roma y empezar con las provincias, bueno, pues se usa para... Bueno, pues la tribu es la que alude al derecho de voto. Y es, en onomástica romana, es el indicador claro de que estamos ante un ciudadano romano, alguien que tiene un estatus superior al resto porque él puede votar dentro del civilizado mundo romano. Entonces, si aparece tribu cuando el protagonista dice en una estela su nombre, sabemos que es ciudadano romano 100%. Luego, que tenga más poder adquisitivo o menor poder adquisitivo, no lo sabemos. Pero sabemos que esa persona tenía derecho de voto en las asambleas. La tribu, en el ámbito provincial, sobre todo en Hispania, para la época que recreamos nosotros, la época de Augusto, pues se usa, de las 35 tribus que hay, suele aparecer la tribu Galeria. También Augusto otorga la tribu Papiria. César lo mismo, tanto Galeria como Papiria. Papiria, por ejemplo, sobre todo los ciudadanos de Mérida pertenecen a la tribu Papiria. Pero sin embargo la que más aparece es la tribu Galeria. Bueno, tenemos 35 tribus, 4 de ellas son urbanas y el resto son rurales, lo que se dice rurales, con lo cual tenemos aquí una pista, Galeria es rural, por cierto, tenemos aquí una pista del enorme peso de los terratenientes en Roma respecto a los que vivían, a los propios ciudadanos de Roma, que en muchos casos, aunque fuesen ciudadanos y tuviesen un estatus superior, pues igual tenían unos ingresos económicos mínimos. Cuando hablemos de las mulas de Mario, mi compañero Jaquetanus hablará de los capite censi, de los ciudadanos que eran ciudadanos romanos, pero que estaban vagando por las calles de Roma y que a Mario les introducen en el ejército. Bueno, esa gente era ciudadano con todas las de la ley. Otra cosa es que no tuviesen mucho poder adquisitivo y que en las asambleas pues su voto estuviese muy condicionado al de sus patrones. Esto en el caso de los ciudadanos como tal. Pero ¿qué ocurre en el caso de las ciudadanas, de las romanas? Bueno, aquí empezamos con los primeros problemas, porque las romanas
también eran ciudadanas romanas, pero al no tener derecho de voto, porque el derecho de voto en época romana es exclusivo del varón, pues no hacen constar su tribu en la estructura de su nombre. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Julia Tertia, y vemos cómo se repite un poquito la estructura, y tenemos aquí, en este caso ya no es trianómina, es duanómina. Por lo general las mujeres es muy raro que tengan praenomen. Tienen nomen, que sabemos que es la parte más importante, en este caso Julia pertenece nada menos que a los Julio, a la gens Julia, que no hace falta hablar de ella porque tenemos personajes de sobra conocidos, y su nombre, su cognomen, es Tertia. Tertia es un cognomen muy común porque la verdad es que en el tema de las mujeres no parece que fuesen tan originales como en el tema de los varones, que me parece mucha más variedad. Pues cognomen comunes son llamar a las hijas Tertia o Minor o Mayor, Julia la mayor, Julia la menor o Julia la tercera. En este caso, pues podría estarnos diciendo que tenía 2 hermanas mayores, por ejemplo. Vemos cómo se repite la filiación, eso no cambia. Es hija de Lucio. La filiación siempre aparece. Lo que no nos aparece en este caso es la tribu. Estamos ante una ciudadana romana, en teoría, no lo sabemos a ciencia cierta porque no aparece su tribu, porque realmente no le hace falta, pero bueno, sí que nos aparece su filiación, eso siempre aparece. De hecho, aunque no tengamos tribu, el estatus de ciudadano romano, en el caso de las mujeres, también las pone en un escalón por encima del resto de mujeres del mundo romano por mucho poder adquisitivo que tuviesen. De hecho, en el periodo Augusto, las mujeres más importantes de la ciudad de Roma le montan básicamente una huelga en un determinado momento cuando Augusto está pidiendo un esfuerzo económico mucho mayor. De hecho, cuando está poniendo leyes suntuarias que graban el lujo, bueno, pues hay una serie de mujeres que empiezan a protestar, y Augusto, a pesar de ser el princeps de Roma, el hombre más importante, el principal, pues tiene que ceder, porque no solo son mujeres de las familias más importantes de Roma, sino que son ciudadanas romanas. O sea, si tuviesen un escalón inferior, pues bueno, se lo podría haber pensado. ¿Qué más? Bueno, ahora ya pasaríamos al segundo escalón. Estamos hablando ya de la ciudadanía latina, que no es una ciudadanía como tal. Los latinos son casi ciudadanos, pero no llegan a serlo y no tienen derecho a voto. De hecho, en el ejército, aunque se comportan prácticamente como legionarios, pues por ejemplo, a unos militares latinos puedes azotarlos sin repercusiones. A un ciudadano romano, a un militar romano, bueno, depende del castigo. Entonces, la ciudadanía romana también tiene estructura, y no es la misma que en el caso de los varones, de los ciudadanos, perdón. Bueno, pues por poner un ejemplo, tenemos aquí a un tal... Rubens, perdona, solo voy a comentar que si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar ahí, la anotamos y como estamos más o menos a la mitad, y después al final lo vamos comentando todas las preguntas o comentarios que haya. Perfecto, muy bien. Pues tenemos aquí a un tal Gaius Batricus Naevos. Como vemos, la verdad es que guarda la misma estructura que en el caso de la ciudadana romana, de la mujer. De hecho, en epigrafía es imposible distinguir a una ciudadana romana de una mujer con derecho latino, porque la estructura es la misma. En el caso de los hombres vemos que lo único que cambia es que no tienen tribu porque no pueden votar. Bueno, por detrás de estos, ya por debajo, tendríamos un tercero, que son los peregrinos, que son los que soportan la mayor carga impositiva del Estado, el mayor gravamen de impuestos.
Los peregrinos conservan básicamente su estructura indígena, porque son indígenas que no han nacido ni a la ciudadanía latina, ni por supuesto a la romana, y básicamente tienen el cognomen, que es un nombre indígena de toda la vida, y luego suelen indicar pues, su origen, en forma de Castellum, de gens, volvemos a ver aquí la alusión a la gens, en este caso de su clan familiar. En este caso, Bacchus, que además es un personaje que conocemos en dos ocasiones. Aquí lo conocemos en una estela dedicada a una diosa indígena y parece ser que la hizo antes de enrolarse en un ala de caballería romana, porque este hombre luego lo encontramos en Inglaterra sirviendo en ese ala de caballería y encontramos una inscripción que parece suya. También es otro vasos turovigensis, que es de la parte de Huelva, aunque no está muy claro dónde estaría Turóbriga. Y vemos que aquí hace mención a su olivo, a su origen, a la zona donde está. Este hombre no tiene ciudadanía romana, pero cuando acabe su servicio como miembro del ejército romano, como auxiliar, pues se le concederá la ciudadanía romana a toda su unidad. Bueno, pues luego pasaríamos a hablar de los esclavos. Aquí tenemos una diferencia respecto a la filiación. Aquí ya no importa el padre de esa persona para nada. No importa, evidentemente no tiene derecho a voto, no tiene derecho a nada, es un esclavo, es una cosa. Es una propiedad. De hecho, bueno, cuando nosotros hemos recreado unas poquillas veces un juicio, los esclavos son propiedad, ¿no? Su testimonio está supeditado a la palabra de su dominus, de su señor. Y bueno, pues esto es algo que se ve muy claro en la estructura de su nombre, que tiene, igual que el peregrino, tiene, bueno, pues tiene su cognomen, una única parte del nombre, que además realmente no sabemos que este hombre se llamara Germanus. Muchas veces cuando comprabas un esclavo le ponías el nombre que tú quisieras. Es muy usual que por ejemplo, para un servicio de guardaespaldas, pues le pusieras un nombre relativo a una etnia, bueno, que tuviese cierta fiereza, como los germanos. Este hombre viene de Río Tinto, de las minas de Río Tinto. Igual tenía alguna función. Realmente no creo que fuese un minero, porque dedicarle una estela funeraria a un minero, no lo sé. Pero bueno, pero tiene un nombre que alude a cierta fortaleza física, como son los germanos. Y luego vemos que la filiación aquí se cambia. Aquí ya no se alude al padre, se alude al señor. Marini Servus es esclavo de Marino. O sea, la filiación se hace en base a su amo. Su amo es Marino y se marca quién es el dueño de este esclavo y quién le costea en este caso pues, la estela funeraria, porque bueno, en este caso parece que le tenía un poquito de aprecio. Hay otro caso, y ya vamos con la última parte, en el que la filiación no se hace en alusión al padre, y son los libertos. En Hispania Romana tenemos, por ejemplo, el módulo de la manumisio, que lo hemos estrenado, bueno, el año pasado creo que hicimos el primer módulo de manumisio, es decir, de la liberación de un esclavo. O sea, tenemos un esclavo, como el que acabáis de ver, y le queremos conceder la libertad. Se pasa a ser un liberto. Un liberto está un poquito por encima del ciudadano latino, pero bueno, tiene ciertas características que no es un ciudadano romano del todo. Además presenta complicaciones porque hay varios tipos de libertos. Bueno, vamos a presentar aquí, luego veremos otros ejemplos, pero vamos a presentar la estructura oficial de un liberto al que le hemos liberado y le concedemos la ciudadanía romana. De hecho, en nuestra época, en época de Augusto, esto lo explicamos a veces cuando hablamos del despertar del magistrado y acude algún liberto a saludar al personaje ilustre, a presentarle sus respetos. Bueno, pues la estructura básica de alguien que tiene la ciudadanía romana pero que es liberto, pues es esta de aquí. Es la misma que la de un ciudadano romano. De hecho, vemos aquí que tiene la tribu Sergia, con lo cual este hombre tendría derecho teórico a voto,
pero la filiación cambia, ya no se hace en relación al padre que tuviese antes, porque el padre aquí no importa a su familia, sino a su amo, a su antiguo amo, cuando era esclavo. En este caso, Gavius Auctus es un liberto de Gai. ¿Cómo se pasa Auctus, que sería su nombre de esclavo, a tener un trianómina y a concederle la ciudadanía? Bueno, pues la transformación se hace añadiéndole, otorgándole a este Auctus, que queda como cognomen, se le otorga el nomen de su amo, o sea, se le integra dentro del clan familiar, dentro de la gens de los Gavius. Y además, su praenomen se corresponde con el de su amo. Vemos aquí que Gaius Gavius es el hijo de Gaius, o sea, es el liberto de Gavius, perdón. Entonces, se forma, si sabemos que Auctus es el antiguo nombre de esclavo, y Gavius es el praenomen que hace alusión al praenomen de su antiguo amo y el nomen como integrándole dentro del clan. Además, decimos que está un poquito por debajo, aunque tenga derecho de voto, está un poquito por debajo de la ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque este Auctus sigue teniendo una relación, una especie de asociación con su amo, con su antiguo amo, que ahora es su dominus, su patrón, porque pasa a engrosar parte de la clientela de su antiguo dominus. Pasa a formar parte de ese ritual de la mañana, que es uno de los módulos que más solemos hacer en Hispania Romana, al que se le presentan los respetos por la mañana y al que tú acudes como cliente a pedirle algún favor porque te hace falta alguna financiación o por cualquier cosa, y a cambio tu amo te pedirá en algún momento, bueno, es una relación muy parecida a la mafia italiana, de hecho está inspirada. Bueno, pues en algún momento tu antiguo amo, te pedirá el favor, por ejemplo, de que cuando vayas a votar, tú sabes que tienes que votar a quien tu amo te diga, si no es el propio amo, no puedes votar a otra persona. Si tienes un negocio, bueno, pues igual le compras, si tienes una panadería, si fabricas pan, igual le compras el cereal a tu amo que es terrateniente. Bueno, se establece ahí una relación directa de dependencia. Ya no es esclavitud, pero es dependencia. Decíamos que tenemos problemas con los libertos. ¿Por qué? Tenemos aquí dos ejemplos más, para ir acabando. Tenemos ejemplos de libertos que no pertenecen a una persona, sino que pertenecen a una comunidad. Son libertos públicos. Esto, bueno, pues a veces es muy curioso porque nos aparecen epígrafes donde mencionan parte de su nombre como publicus o similar. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de una mujer, de una liberta, que se llamaba Publicia, porque era una esclava pública de una colonia. En este caso se piensa, porque viene de esa zona, aunque no está muy claro, que era una liberta pública de Mérida, Augusta de Mérida. Y entonces, pues, cuando es liberada, efectivamente, se la sitúa como liberta de la colonia Augusta Mérida, o Mérida Augusta. Aparte, bueno, sabemos que su nombre de esclava era Graécula. Bueno, es una alusión al griego, como vemos, tenemos el ejemplo de Germanos, que es como más alusivo a la fuerza física, quizás sería algún trabajador de algún tipo de fuerza física, y tenemos Graécula. Los nombres griegos en esclavos suelen aludir a temas más intelectuales. Por ejemplo, la mayoría de los pedagogos que eran esclavos llevaban nombres de inspiración griega. Ya sabemos, y ya hemos dicho, no es su nombre de nacimiento, eso no lo sabemos, es el nombre que seguramente le ha dado a su amo porque le gusta, como cuando tú llamas a un perro como a ti te gusta, pues es lo mismo. El segundo caso, bueno, pues nos remite a nuestra época, la época de Augusto. Augusto se encuentra con un problema, y es que la gente, los grandes terratenientes, cuando mueren, pues por norma, si son ciudadanos romanos, por norma, pues deciden como gesto de generosidad liberar a todos sus esclavos. Entonces tenemos que un terrateniente pues igual ha liberado de golpe a 30 esclavos, y esos 30 esclavos pues adquieren la ciudadanía romana,
con lo cual son 30 esclavos que tienen derecho a voto. Y entonces se estaba encontrando Augusto con que los comitia, las asambleas, en un momento en que la república está cambiando y en que había que controlar un poco esos temas, por intereses del propio Augusto, pues nos encontramos en que hay una gran masa de que, bueno, que están sirviendo a las familias de sus antiguos patrones y lo hacen en masa, en grupos de 30 o así. Augusto pone coto a través de una serie de leyes a este asunto y limitan la ciudadanía romana para los libertos. La mayoría de los libertos pasa a conceder el estatus latino, que no está nada mal, como hemos visto, pero no tienen derecho a voto, ojo. De hecho, esto se ve en las inscripciones, en este caso, Caius Iulius Corcorus, pues o está omitiendo su tribu porque no le interesa, o porque no le apetece, o porque no puede pagar al lapicida, que es el que hace la inscripción, está omitiendo su tribu, o posiblemente sería un latini iuniani, un antiguo esclavo, liberado, aunque su padre, aunque su amo fuese ciudadano, liberado como latino. Bueno, pues ahí está. Bueno, y yo creo que podemos ir finalizando. Y sí que me gustaría traer como finalización, pues esta, para mí es la joya estrella que tenéis vosotros allí en el museo, porque a mí la pintura me gusta bastante, y es la inscripción de Marcus Sempronius Ignus y su hijo, que son precisamente libertos. De hecho, tenemos ahí la mención, no es una estructura como hemos visto en las inscripciones funerarias anteriores, pero sí indica que es su hijo, y en este caso hay dos cosas aquí que me gustan mucho, y uno es que su hijo se llama Reburro. Reburro nos puede hacer mucha gracia, pero Reburro es el Paco de la Hispania romana. El Pedro. Sí, el nombre más utilizado en esa época. Exacto. Y me llama mucho la atención, y bueno, pues es una inscripción que bueno, tú lo explicarás mejor, pero lo podemos resumir en que es una promoción política, sobre todo de cara a su hijo, porque Ignus, de hecho, tiene ahí una H y una I que nos indican un posible origen como griego, una orientación griego para su cognomen. Y bueno, está promocionando a su hijo, porque su hijo, aunque él es liberto, su hijo ya pasa directamente a la ciudadanía romana al alcanzar la mayoría de edad. Claro, esta sería la historia de un esclavo que pasa a ser liberto y que se enriquece, se hace rico, tanto que es capaz de pagar la remodelación del mercado de carne de la ciudad de Alon. Sí. O sea, la ciudad de Alon tuvo un mercado en el siglo, o sea, en el año 76, bueno, después de nombrarle Municipium, que un siglo y pico después, en el siglo II, pues se había deteriorado. Y este personaje que nombras, Marco Sempronio Himno, que ese himno es lo que identifica, ¿no?, su origen, pues tiene suficiente dinero para pagarlo, pero no solo quiere poner su nombre, sino poner el de su hijo, que tiene muchas más posibilidades de acceder luego a un cargo político, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es una historia muy interesante, pues, de ver, ¿no?, cómo le encauza al hijo la carrera política, por ejemplo. Sí, efectivamente. No es una inscripción al uso que hemos dicho, porque, bueno, la verdad es que no lo he dicho, pero lo que hemos estado mostrando hasta ahora es el nombre oficial, pero luego, bueno, a mí me gusta mucho decir que los romanos tenían esa obsesión que tenemos también nosotros de marcar las cosas, nosotros a nuestros hijos y a nuestros mayores, tanto en la guardería como en los centros de mayores, les marcamos la ropa para que sepan que esa ropa es suya. En el caso de los romanos también ocurría eso, y evidentemente pues no ponían el nombre oficial porque en ese caso no hacía. Yo tengo por aquí un par de ejemplos míos, voy a intentar enseñarlos bien. Por ejemplo, en mi scutum de legionario yo tengo puesto mi nombre y veréis que está puesto en letra cursiva. Es una letra mucho más rápida. Voy a girar la cámara porque la cámara frontal es lo que tiene. Aquí, aunque la cursiva romana es más complicada de leer y aunque parece que pone otra cosa, ahí pone mi nombre. Pone la M de Marcus, pone Dec, porque los romanos también abreviaban mucho, en este caso Decius,
y pone Rubens, aunque esta letra parezca casi una A y parece que ponga Audens, que de hecho es un compañero nuestro también, esto es una R. Esta R, por ejemplo, es muy característica, bueno, todas las letras, en las famosas tablillas de Vindolanda, del muro de Adriano. Y bueno, pues en este caso, mi escudo, pues, como es el mío, pues lleva mi nombre. Bueno, más ejemplos que en este caso dudo mucho que se vea, pero a inspiración de un casco que hay en el British Museum, donde aparecen hasta 3 propietarios para el mismo casco, con lo cual parece que el casco tuvo un buen uso, de hecho apenas tiene un bollito aquí. Bueno, Se pues reaprovechó, se reaprovechó. sí, bueno, pues ellos puntearon en el cubrenucas, en la parte de atrás, que hablaba esta mañana Antonio de Vilamuseo, Antonio. pues puntearon su nombre. Yo aquí tengo punteado el mío, que lo voy a tratar de enseñar, pero no se va a leer, pero vamos, pone lo mismo que aquí y pone un detalle muy curioso que está en el casco del British, que es que quizá tenemos nosotros la idea de que los legionarios se marcaban, pues como hemos visto mil veces en Asterix, yo pertenezco a la centuria tal, del manípulo tal, de la cohorte de tal. Bueno, pues en este casco, que está inspirado en el del British, eh, el propietario dice que él pertenece, únicamente menciona al nombre de su centurión. En este caso, yo he puesto Lucky Centurio, una C al revés, que ahora la veremos, que indica centurión. Bueno, a Lucio le conoceréis cuando hablemos del tema militar, que es uno de los que más ha hecho de centurión en nuestra asociación. Y en este caso, pues es muy curioso, pero no mencionan nada de eso. No sabemos si porque era realmente así o por qué, pero este personaje del British Museum, la alusión que hace es a su centurión. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo identificar a un propietario por el nombre en un campamento de 6.000 hombres. Y yo creo que podemos pasar al turno de preguntas si hay. Sí, bueno, aquí están diciendo que en Río Tinto también hay un Reburrinos. Sí, Y bueno, también decir que la pieza de la que estamos hablando y un par de ellas más las hemos puesto en stories en el Instagram de Vila Museu para que las podáis ver, la foto. No se ve la inscripción porque esta pieza del mercado que estamos hablando, del mercado de Alom, es una pieza grandísima. sí. Es una inscripción muy grande y además es una pieza que para leerla, pues en fotos de Instagram es muy complicado, ¿no? Pero bueno, está expuesta en Vila Museu. Cuando volvamos a abrir tenéis la oportunidad de venir a verla. Y, y bueno, también sí que había alguna pregunta. De todas formas, sí, hacemos la pregunta y luego pasamos a explicar alguna inscripción más. Alguien ha preguntado si cuando un esclavo era libre conseguía automáticamente la ciudadanía. Yo creo que tú has hablado de eso, has dicho que eran ciudadanos pero como de segunda. Claro, ahí tenemos el caso, sobre todo previo Augusto y pos-Augusto. En muchos casos, cuando vemos la estructura del nombre, vemos que sí adquieren la ciudadanía. Lo que pasa que, sobre todo, durante un tiempo, los libertos, ya no son esclavos, son libertos, bueno, pues tenemos, claro, porque no solo tenemos la estructura del nombre, de cuando tú te presentas y das tu nombre. El mundo romano es muy claro respecto a la ropa que llevas y a los modos de uso y de vida. Tú, si ves a un romano, a un habitante de cualquier punto del mundo romano, pues de un vistazo puedes saber muchas cosas de él. Al igual que con su nombre, también por la ropa que lleva, también puedes identificar. En este caso, algunos libertos llevaban el pileus, que es el gorrito que les identificaba como liberto. ¿Tenían la ciudadanía? Algunos sí. Necesariamente tenían que tener un antiguo dominus que fuese ciudadano romano, si no, evidentemente no se podía. A partir de Augusto ya hemos dicho que eso se limita un poco para evitar una masa de personas con derecho a voto, para limitar un poquito el voto. Y se crean los Iuniani, que son bueno, viene por una lex que promulgó un tal Iuniano, no me acuerdo, la lex Iuniana. Y bueno, pues podían ser, ya digo, o libertos con ciudadanía o sin ella. Uh-huh.
Vale, vamos a comentar ahora un poco también una pieza, por lo que dices tú de la información que nos puede llegar a dar un nombre. Aquí tenemos, bueno, una historia que podría ser casi de película. Voy a hacer yo lo mismo, voy a darle la vuelta a la cámara y os enseño la pieza. A ver, sí. Es esta. Bueno, tenemos dos fragmentos y lo que veis en medio es, pues, se ha puesto lo que falta, ¿no? Pero son dos fragmentos. Y es muy interesante porque nos habla de una inscripción honorífica que le dedica una mujer a su marido. Pero es muy curioso porque tanto en el nombre de él como en el de la mujer pues se saca mucha información, ¿no? Porque Quinto Manlio Celsino dice también que es de la tribu Quirina en la propia inscripción y que su mujer, que es la que se lo dedica, bueno, aparte de que es un personaje importantísimo, que fue Dumbir, o sea, como alcalde, y 3 veces Flamen, o sea, que tuvo un cargo muy importante como sacerdote al culto del emperador, bueno, pues su mujer es Manlia Crisis. ¿Qué significa esto? Pues Manlia Crisis tiene un nombre, Crisis, que es un nombre de procedencia griega, probablemente se lo pusieron por la moda, ¿no?, del nombre griego en los esclavos, Sí, sí, sí. como que daba caché a la casa, y que su amo, Quinto Manlio Celsino, pues le daría la libertad y que después se casó con ella, porque en la inscripción dice que ella es su mujer. Entonces, es una inscripción que para nosotros en Viramuseu es importantísima por el hecho de que nombra un cargo, Dumbir y otro, Flamen, que nos da a entender la importancia de la ciudad, como que fue municipium, pero por otro lado la historia personal, ¿no?, pues nos habla de esta esclava que acabó casándose con su amo. Sí, sí, hay muchas Muy interesante. de ese tipo. Y sí es muy curioso porque tenemos ahí un señor Dumbío y 3 veces Flamen, que bueno, pues son cargos Sí, importantes. sí. Sí, sí. Un personaje, o sea que la que fue su esclava, pues al final tuvo una posición Sí. bastante importante también. Y luego, bueno, también tenemos le hemos colgado en las stories una inscripción funeraria de Boconia, Macedonia. Y pues nos está hablando un poco de lo mismo, ¿no? Boconia, Macedonia fue una esclava que en algún momento la familia de los boconios pues le dio la libertad y ya se enterró pues como mujer libre. Claro. También es otro caso que tenemos en Vila Museo y que se puede ver cuando volvamos a abrir. También estas piezas, bueno, las tenemos en la web, las tenemos en las redes sociales, o sea que si alguien está interesado tiene ahí toda la información. Y esto no sé si responde también a otra pregunta que había, que era ¿quién elige el nombre del ciudadano cuando se oficializa? No sé si se refiere a cuando se le da la libertad o cuando se oficializa como ciudadano. ¿Quién elige el nombre? Y es un ciudadano nacido, o sea que no ha sido esclavo antes, se lo da el pater familias, el jefe de la familia, que normalmente es su padre. Su padre y es quien elige. Bueno, pues seguramente también la madre tuviese algo que decir al respecto, como hoy en día. Pero el pater familias es realmente una personalidad jurídica dentro de la familia, es el que dirige. Entonces ya decimos, estaría más o menos establecido, no tenemos mucha variedad, sobre todo en el praenomen, que es el nombre familiar. En el cognomen, pues, bueno, hay quien, claro, es un poco más complicado el cognomen. Hay quien dice bueno, que el cognomen igual se lo podían poner ya después. De hecho, el propio Acaius que hemos hablado, su cognomen se lo pone después de derrotar a los aqueos, porque es lo que viene a decir el cognomen, Acaius. Él ha derrotado a la Liga Aquea. Eh, y bueno, en el caso de los libertos, pues sí, es una fórmula jurídica que se hace en el momento en que tú le concedes la ciudadanía. O sea, ya sabes que tiene su cognomen de esclavo, que va a ser el cognomen de ciudadano, y a ese se añade muy fácilmente el nomen, la familia de su amo, y el prenomen de su amo. Eso es así, está establecido. Y una cosa de la que no creo que no hemos hablado es que se establece, o sea, se hace como una ceremonia para la imposición del nombre en los romanos cuando nacen, pero según yo tengo entendido, a los 8 días en las niñas y a los 9 días en los niños. ¿Esto es así? Las fechas no lo sé, además varía un poco con el tiempo. De hecho, parece que en época, conforme avanza la República, este rito parece
que se cambia un poquito y se hace más laxo, porque esta ceremonia lo que hacía era presentar la madre, presentaba al hijo, al pater familias, al jefe de la familia, que normalmente era su marido, pero también podría ser si había enviudado su antiguo padre o el padre de la familia del marido o incluso algún hermano, y el padre debía de reconocer a ese hijo, o sea, no lo tocaba hasta que no lo reconocía como hijo. Y nos pasa aquí como en el caso de los espartanos, que conocemos un poquito mejor. Bueno, pues el pater familias, si tenía alguna sospecha, sobre todo en época ya más arcaica, más anterior, si tenía alguna sospecha de que ese hijo pues igual no era suyo, o que incluso tenía alguna especie de malformación o algo así, pues igual podía decidir no reconocerlo. Y ese hijo, pues generalmente, pues si no reconoces al hijo en el mundo antiguo, realmente no pasa a tener el estatus de persona. Pasa igual como con los esclavos, hasta que no son libertados, no son personas, son cosas. Entonces, si no reconoce al hijo, pues nos podemos imaginar lo que pasaría con el pobre hijo. O se daba por ahí o el pobre desaparecía. Ujú. En época de Bueno, Augusto es aquí un ritual bueno, se reconoce y ya está. Es un ritual más bien arcaico. Era más aquí en época de... en una de las ediciones de Festum Malonis, bueno, hicimos ese módulo, Sí, que aquí decíamos, venga, el bautizo romano, porque en el sentido de que era una ceremonia de nacimiento, ¿no? Un rito de nacimiento, pero en el mundo romano, y se hizo aquí, sí. de hecho, Afortunadamente lo aceptó el padre al hijo. a los padres de la criatura creo que los casamos también años antes. Sí, 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 sí. Esa familia lo ha hecho todo a la romana, vamos. Pues nada, creo que no hay más preguntas.